Un saludo para todos y también muchas bendiciones en este día especial que Dios nos regala para continuar estudiando la palabra de Dios. Recordemos la motivación que les hemos estado dando a través de estos videos, que son cortos y específicos en los temas, con la única finalidad de que cada uno de ustedes pueda seguir leyendo, seguir estudiando, escudriñando la palabra del Señor y sobre todo recibiendo las enseñanzas que el Espíritu Santo siempre nos da a través de su palabra. Hoy vamos a continuar con la serie respecto de la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios tenemos que entender que es algo maravilloso que Dios nos ha dado. La gracia de Dios la podemos definir como un favor inmerecido. Es algo que nosotros no merecemos. Es una bendición de Dios a la cual ninguno de nosotros es acreedor. La gracia de Dios la podemos definir también como un don gratuito que Dios nos da y que no merecemos. Un regalo que Dios nos ha dado, que Dios nos entrega a través de poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y que ninguno de nosotros es merecedor de ese regalo, de ese don particular que Dios nos da. Por eso es que cuando estudiamos respecto de la gracia de Dios en la Biblia, encontramos que es un tema muy amplio. Y hoy quiero ver otros detalles importantes en esto que hemos estado estudiando, aún con el video anterior respecto de la gracia de Dios, y en lo cual podemos entender este aspecto tan extraordinario, tan particular que Dios nos da y que nos ayuda muchísimo en el vivir diario, en la vida cristiana, en los caminos del Señor. En Génesis capítulo 39, en el versículo número 21, la palabra del Señor dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Vean qué aspecto tan bonito y tan interesante el que dice aquí la palabra del Señor. Dios nos da su gracia en el momento y en el lugar oportuno. La gracia de Dios siempre se va a manifestar independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. La referencia que nos da aquí la palabra del Señor es que José, este personaje tan particular y tan especial de la Biblia, estaba viviendo un momento muy difícil. Estaba en la cárcel, aún de una forma injusta. Pero dice la palabra de Dios, la palabra del Señor dice en Génesis 39, 21, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Oportunamente la gracia de Dios siempre se manifiesta. Oportunamente la misericordia del Señor nos alcanza. Oportunamente esa bendición de parte del Señor llega. Repito, independientemente de las circunstancias. Por eso es que es tan importante mantenernos fieles a Dios, porque su gracia es infinita y es permanente. Si nosotros nos permanecemos fieles al Señor, sin duda alguna, cada día su gracia infinita va a ser multiplicada y va a llegar a cada uno de nosotros de diferentes formas, trayendo bendición, trayendo sanidad, trayendo restauración, trayendo aún el cambio que cada uno de nosotros necesita en su actitud para poder vivir haciendo la voluntad del Señor y agradándole solamente a Él. En el Salmo 84, en el versículo número 11 dice lo siguiente: porque sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Cuán especial es esto que dice aquí la palabra del Señor. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad.
Cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor, cuando nosotros obedecemos a lo que Dios dice, su gracia infinita llega. ¿Por qué razón? Porque Dios no detiene nada de lo que nos puede ayudar a vivir para Él. Él cada día nos da de su gracia, nos da de su bendición. Dice ahí la palabra del Señor en lo que estamos leyendo en el Salmo 84, en el versículo número 11. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. A todo aquel que desea vivir haciendo la voluntad del Señor, la gracia infinita de Dios se manifestará cada día, y con grandes y con tremendas cosas Él siempre nos va a responder en su justicia. Por eso es que es tan importante que entendamos este tema de la gracia, porque a través de Él podemos ver cómo, siendo algo que no merecemos, Dios siempre lo manifiesta, y que es a través de la actitud de nuestro corazón, cuando decidimos permanecer fieles a Él, permanecer en sus caminos, que esa gracia va a ser multiplicada. En la medida en que vayamos creciendo en la gracia de Dios, también la bendición del Señor nos va a alcanzar y va a ser aún mayor cada día. Veamos un ejemplo que cada uno de ustedes muy seguramente lo ha leído en la Biblia, pero que nos muestra cómo cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, siempre la vamos a poder expresar a través de la adoración y a través de la alabanza. Ese ejemplo está en Lucas capítulo 17, versículos del 11 hasta el 19. Dice lo siguiente la palabra del Señor. Lucas 17, versículos del 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús y dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué ejemplo tan lindo el que está aquí en la palabra del Señor. 10 hombres con una gran necesidad. ¿Por qué razón? Porque sus cuerpos, el cuerpo de cada uno de ellos, tenía una enfermedad física, una enfermedad terrible como la lepra. Cuando ellos ven que el Señor Jesucristo estaba ahí cerca, empiezan a dar voces diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y ante ese llamado de angustia de estos hombres, el Señor Jesucristo les dice algo que es muy importante. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Muchas veces la sanidad se da de una forma progresiva. En esos momentos de necesidad puede ser que no recibamos una respuesta inmediata, o que Dios nos dé una indicación a través de su palabra, de una forma particular, de una forma única o puntual, como sucede en estos momentos. Pero lo que sí es cierto es que cuando decidimos obedecer a la palabra del Señor, vivir conforme a la voluntad de Dios, su gracia se manifiesta y en cada uno de nosotros podemos ver la respuesta a todo aquello por lo cual hayamos estado orando, clamando delante del Señor. Dice en el versículo número 14: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Ante la obediencia de la instrucción de la palabra del Señor Jesucristo, estos hombres fueron sanados. Pero vean lo que sucede luego. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano.
Vean cuán especial es esto que dice aquí la palabra del Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando reconocemos la gracia de Dios, vamos a ser agradecidos. Este hombre, uno de los 10 que era samaritano, como dice el Señor Jesucristo, que era extranjero, no era del pueblo de Israel, volvió a darle gracias. Y vean la actitud tan particular que este hombre tiene. Dice en el verso 16, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Qué significa esto? Que es posible recibir grandes regalos de Dios con una actitud ingrata. ¿Por qué razón? Porque los otros 9 fueron a diferentes lugares, a diferentes cosas, a diferentes ocupaciones, pero no volvieron a darle gracias al Señor. En tanto que este samaritano vino y se postró delante de él. ¿Qué significa esto para nuestras vidas? Que un cristiano agradecido crece siempre en el conocimiento de la gracia de Dios. Este hombre vino a postrarse a los pies del Señor Jesucristo, vino a adorarle, vino a reconocerle como su único y suficiente Señor y Salvador. Y es que definitivamente para que la gracia de Dios esté sobre nuestras vidas, necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Necesitamos recibirle en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Señor y Salvador. Necesitamos reconocer que necesitamos de ese Salvador que es nuestro Señor Jesucristo y en el cual siempre vamos a encontrar la salvación, el regalo de la vida eterna, el perdón para nuestros pecados y también la respuesta a toda nuestra necesidad. Dios no demanda que le demos gracias, pero sí se complace cuando nosotros lo hacemos. Y a través de su gracia infinita nos enseña muchísimo más. Cuando este hombre viene y se postra a los pies del Señor Jesucristo, Él le dice unas palabras muy especiales. El Señor Jesús le dice, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aparte de la sanidad física, también recibió la salvación. Esa es la gracia de Dios manifestada. Dios siempre nos da aún más allá de lo que nosotros estamos esperando o estamos pidiendo. La gracia de Dios, ese favor inmerecido que Dios da para nuestras vidas, siempre se manifiesta a través de aspectos tan importantes como son los milagros y también la bendición para nosotros. La gracia de Dios es para todos y es importante crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Y eso se logra a través de la oración, se logra a través de que leamos y estudiemos la palabra del Señor. Por eso es que es tan importante que lo hagamos cada día y permanezcamos, siempre nos esforcemos en estar en los caminos del Señor y en hacer su voluntad. Cuando entendemos la gracia de Dios, siempre vamos a expresarlo en alabanza y en adoración. Y esto es lo que agrada al Señor. ¿Por qué razón? Porque cada vez en un mundo tan complejo como en el cual estamos viviendo en esta generación, muchas veces lo que menos se hace es expresar gratitud hacia Dios y hacia todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Termino con lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, en el capítulo 13, en el verso número 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Entendamos este aspecto tan particular, tan importante sobre la gracia de Dios. Estudiemos un poco más en la palabra del Señor. Pidámosle al Espíritu Santo que traiga esa revelación particular a nuestro corazón sobre lo que es, sobre lo que significa la gracia de Dios para nuestras vidas y esforcémonos en permanecer en sus caminos y en hacer su voluntad. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Dios bendiga sus hogares, Dios bendiga sus familias y aún en este tiempo, independientemente de lo que cada uno estemos viviendo, disfrutemos de la gracia de Dios, de ese amor único y particular
de Dios como Padre para con nosotros. Bendiciones para todos.